Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 15. Y en esta mañana vamos a concentrarnos a meditar en el versículo 3 y versículo 4, específicamente en el canto de los creyentes o de la multitud que está alrededor del trono que entonan en este capítulo. El versículo dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tenemos en esta mañana un contenido muy robusto para analizar. Un texto muy amplio, muy profundo y con grandes verdades. Es uno de los cánticos con más contenido en la Escritura. Aunque es corto, resume o sintetiza verdades centrales de la fe y verdades centrales del carácter de Dios que es importante meditar. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Estamos en esta mañana, querida iglesia, concluyendo este cántico que nos ha tomado algunos domingos meditar. Una gran señal en el cielo, el Hijo del Hombre, ¿cierto? 7 ángeles con 7 copas que están listos para derramar 7 plagas, plagas finales, plagas postreras sobre la tierra. Pero hay un preámbulo, hay un interludio antes de derramar esas 7 copas. Y ese interludio lo constituyen los redimidos, o los salvos, o los creyentes de todos los tiempos, representados a través de una gran multitud, en pie, junto al Cordero, cantando 2 cánticos, que en realidad es un cántico, que es el cántico de los redimidos, el cántico de Moisés, diciendo. Para los que estábamos en vilo pensando cuáles son esos 2 cánticos, aquí está la letra, aquí está el cántico sintetizado, que se escucha, se canta en el cielo y se escucha en la tierra. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y vamos a meditar un poco en esta mañana en algo que en otras oportunidades hemos meditado, pero nos va a servir este cántico, sobre un término o un concepto muy importante en la Escritura, que hoy en día, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo contemporáneo, se ha diluido, y es el concepto de temor. ¿Sí? La nota más alta en este cántico está en el versículo número 4. Recuerden que los cánticos están compuestos por notas, ¿sí? Porque son canciones que implican melodías o que implican armonías. Y los cánticos tienen notas. Y un cántico no tiene una sola nota. Aunque se toca en una nota, no tiene una sola nota. Tiene notas altas, tiene notas medias y notas bajas, ¿sí? Las notas bajas son las más graves, las notas altas son las más agudas. La nota más alta en este cántico está en el versículo número 4, que se elabora o se construye a partir de una pregunta retórica. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? El centro de este cántico constituye la nota más alta del cántico, es decir, la nota más aguda, el punto más alto, ¿sí?, de la canción, y se elabora o se construye a partir de una pregunta retórica. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y eso nos pone a nosotros en la gran tarea en esta mañana de entender el tema del temor. La pregunta es: ¿quién no te temerá? Es decir, ¿quién no tendrá temor? La mayoría de nosotros hoy, y lo hemos dicho posiblemente, cuando llegamos a ese tema del temor a Dios, del temor a los padres, del temor a la autoridad, la mayoría concluimos diciendo: temor es igual a respeto, temor es igual a admiración, temor es igual a admirar y respetar a alguien. Cuando la Biblia dice que los hijos teman a los padres, lo que se dice es que los respeten o los admiren. Cuando la Biblia dice que los hombres tenemos que respetar las autoridades, lo único que tenemos que hacer es admirarlas.
Y cuando la Biblia dice que temamos a Dios, lo que nos dice es que lo respetemos y lo admiremos. ¿Es esa la definición más acertada de temor? La pedagogía hoy y las ciencias humanas nos dicen sí, temor es respeto, temor es admiración. Pero si usted miran en un diccionario, ¿qué significa temor? La definición es miedo, terror, pavor, espanto. Así define cualquier diccionario de sinónimos o cualquier diccionario la palabra temor, cualquier diccionario de lengua española. ¿Cómo se define temor? Terror, pavor, espanto, sobresalto, miedo, quedar paralizado, quedar espantado ante una presencia o ante un ser, en este caso ante Dios. Entonces, si decimos que temor es igual a respeto, no estamos siendo fieles a lo que significa la palabra temor. Si decimos que temor es igual a admiración, no estamos realmente definiendo la palabra temor, porque nosotros admiramos a muchas personas y admiramos muchas cosas. Por ejemplo, admiramos la naturaleza, admiramos personas por sus talentos, sean mayores o menores, sean inferiores o superiores, las admiramos por su talento, su capacidad, sus logros, las admiramos. ¿Pero eso significa que les tenemos temor? La palabra temor tiene que ser definida como es decir, como miedo, como terror. La pregunta entonces es, ¿Dios nos está diciendo que le tengamos miedo? ¿Que le tengamos terror? ¿Que temblemos ante Él? ¿Que nos espantemos ante su ley, ante su presencia? Muchos dirían, no, absurdo, Dios es Dios de amor. Él es un Dios compasivo, generoso, bondadoso. Él es muy chévere. Los jóvenes dirían, Él es muy bacano. Imposible que le tengamos miedo y terror. Lo que nos dice aquí es que lo admiremos y que veamos cuán majestuoso es. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Y aquí nuestro interés, nuestro esfuerzo cada día es ser fieles a las Escrituras. Y para ser fieles a las Escrituras tenemos que decir que temor es igual a pavor. Por eso la nota más alta del cántico de los redimidos es: ¿quién no te tendrá miedo? ¿Quién no se espantará y tendrá terror ante su presencia? ¿Quién no quedará aterrorizado? Porque tus obras son aterradoras. Tus obras son paralizantes. Tus obras nos dejan espantados. ¿Quién no se espantará ante ti? Y por eso el título de nuestra prédica hoy es ¿quién dijo miedo? Porque temor no es igual a respeto, temor es igual a miedo. ¿Alguna vez ustedes han tenido miedo? ¿Qué les produce miedo a ustedes? Alguien dirá, pues me produce miedo la oscuridad, no soporto la oscuridad. ¿Y qué sentimos cuando nos da miedo? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la reacción ante el miedo? Algunos se espantan, sudan, temblamos, nos quedamos sin palabras, no sabemos reaccionar, otros corren, otros lloran, pero todos tenemos reacciones o sensaciones diferentes o distintas ante el miedo. Pero no podemos ser indiferentes ante las cosas que nos producen miedo, sea la soledad, sea las tinieblas, sea la muerte, sean las malas noticias, el futuro, cualquier realidad que nos produzca miedo. La Biblia dice que nosotros debemos tener miedo ante Dios, es decir, no podemos ser indiferentes ante Él y ante el miedo que Él nos produce debemos paralizarnos o temblar, ¿cierto? Isaías dice en la Biblia que cayó espantado y se tiró al piso y se tapó la cara, ¿sí? Y no podía levantarse y lo único que atinaba a exclamar es ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Moisés también, cuando vio la presencia del Señor, tuvo miedo. Dice la Biblia que temblaba.
Los apóstoles, los profetas, cuando vieron la presencia del Señor o cuando estuvieron frente a una realidad magnífica de temor, ellos se aterrorizaron. Los discípulos, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que también temblaban y estaban aterrorizados. Hermanos queridos, ¿quién dijo miedo? ¿Quién es el que dijo miedo en la Biblia? ¿Quién es el que infundió temor en el hombre? El miedo no lo inventamos nosotros. Y muchos dicen que el miedo es consecuencia propia del pecado. Pero realmente el temor es parte del diseño de la ley de Dios para producir en el hombre y en su creación. ¿Por qué el hombre teme? Porque el hombre es finito, porque es frágil y además de eso, porque es pecador. Entonces toda la creación que es magnífica y extraordinaria nos produce a nosotros temor. Solo un trueno fuerte nos da temor. Solo una tempestad, un invierno prolongado, una tormenta nos produce temor, nos produce angustia, nos produce terror y a veces no sabemos qué hacer. El cántico en esta mañana dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y yo quiero que nosotros pensemos en esta mañana que la Biblia sí nos habla de miedo y de terror. No es un libro de terror, es un libro que nos habla del plan de redención, pero en medio de las líneas del plan de redención implícitamente nos describe el temor, es decir, el miedo y el espanto que debe producir Dios en nosotros y que su ley debe producir en nuestra vida. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una de las situaciones que enfrentamos hoy los padres es que nuestros hijos no nos obedecen. Y una razón por la cual no nos obedecen es porque no nos tienen miedo. Algunos de ustedes, padres adultos, saben que le tenían miedo a los papás. Y como les tenían miedo, ¿qué hacían? Obedecíamos porque sabíamos que habían consecuencias severas. Que no era simplemente porque no lo hiciste, sino que había una consecuencia severa. Y esa consecuencia de castigo, de disciplina, de corrección, de humillación pública nos hacía correr a obedecer. Los que somos adultos, generalmente en la época de nuestra crianza no podíamos decir a nuestros padres espere, ¿sí? O más tarde, o después. Había que obedecer porque le teníamos miedo literalmente a nuestros padres. Y esa disciplina, aunque tuvo excesos y hubo errores, pues hubo un resultado y fue que nosotros aprendimos a temer a nuestros padres, a saber que lo que ellos decían había que hacerse y a saber que lo que ellos nos ordenaban teníamos que cumplirlo. Hoy en día nuestros hijos no nos obedecen porque no nos tienen temor. La pregunta es, ¿será que ese mismo principio lo estamos traduciendo también al Evangelio? ¿Será que pensamos que a Dios le podemos poner plazos y no obedecerle simplemente porque Él es un Dios bueno y compasivo? Es muy probable que sí. Que muchos de nosotros pensemos que no hay que tenerle miedo a Dios, sino simplemente admirarlo. Pero la Biblia dice, tema a Dios, es decir, ténganle miedo y obedézcanle. Ténganle terror y sométanse a sus mandamientos. Espántense cuando Él habla y dobleguen todo su corazón y su alma ante sus mandatos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias y porque Él es fuego consumidor. Hay tres razones o tres motivos que se definen aquí en este cántico por los cuales debemos tener miedo a Dios o por los cuales hay que temer a Dios. Y por eso el cántico pregunta, ¿quién no te temerá? Es decir, ¿habrá algo o habrá alguien en la creación de Dios que no tema a Dios? ¿O que no tenga que doblegarse ante Dios? Es probable que muchos digan, yo no le tengo miedo, pero ante una circunstancia adversa tendrán que rendirse y doblegarse ante Él. Lo primero que nos dice el cántico es, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
grandes y maravillosas. Lo primero que describe este cántico es la magnitud o la grandeza o lo extraordinario de las obras de Dios. Cuando dice grande y maravillosas son tus obras, describe algo magnífico. ¿Qué es algo maravilloso? ¿Qué sería algo sinónimo? ¿Cuáles serían sinónimos de algo maravilloso? Estupendo, extraordinario, asombroso, ¿sí? Enorme, ¿sí? Donde uno queda extasiado, estupefacto, paralizado, viendo esa obra o viendo ese hecho. El cántico dice, grandes y maravillosas son tus obras. ¿A qué se refiere propiamente este cántico? Podríamos decir que se refiere a dos cosas. Primero, a la creación de Dios, a los hechos naturales, que no son naturales, sino que son sobrenaturales de la creación de Dios. Cuando nosotros vemos la creación, el mar y todas las condiciones de la creación, el universo entero, nos damos cuenta que el universo es maravilloso, es enorme, es infinito, y que el universo en sí es una obra grandísima y maravillosa, es decir, estupenda. Los más grandes científicos no han podido descifrar el universo. Los más grandes pensadores e investigadores del cosmos no han logrado llegar a encontrar un lugar límite en el universo, porque ellos lo único que terminan diciendo, el universo es enorme y es maravilloso, ¿sí? Ellos se sostienen por muchos años en teorías diciendo, el universo no fue creado, el universo existe de la nada, ¿sí? O el universo viene de la casualidad, o tiene una causa primera que no la conocemos, ¿sí? O tiene una mano, o tiene un hecho que no lo conocemos, un eslabón, un hecho, una causa primera, alguien que dio la orden, ¿sí? Sin embargo, ellos afirman en decir que el universo viene de la casualidad, ¿sí? Que la materia se originó por casualidad. Pero cuando ellos mismos analizan el universo, se dan cuenta que el universo es supremamente maravilloso. Y no solamente maravilloso, sino preciso, que tiene un diseño y una precisión y una exactitud que ellos no logran definir. ¿Quién le dio precisión al universo? ¿Quién le dio ese orden y ese diseño al cual se somete? Ellos dicen, no, es que el universo está evolucionando. Muy bien, todo bien. Pero si está evolucionando, ¿por qué mantiene las mismas leyes y principios? Porque desde el primer momento, ellos hablan de millones y millones de años. Nosotros sabemos que no tiene millones y millones la Tierra, porque la Biblia no nos dice eso. Pero bueno, supongamos que tiene millones y millones de años para ellos. Si el universo está evolucionando, ¿por qué se rige por las mismas reglas millones y millones de años? ¿Por qué no han evolucionado las reglas? ¿Por qué no han evolucionado los movimientos, el diseño? Eso sería un buen argumento para aquellos que hablan de la evolución. Porque si está evolucionando, debieran evolucionar los principios, las reglas y los estados de la materia. Pero no evoluciona, se mantiene igual por los millones y millones que ellos afirman. Lo único que podemos decir es, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿De dónde lo creó? De la nada, dice la Biblia. Simplemente dio su orden o dio su palabra y las cosas fueron. Y las cosas siguen existiendo por orden y determinación exclusiva de Dios. Los redimidos en el cielo, que están aquí representados en el capítulo 15, están sobre el mar de vidrio, es decir, en la presencia de Dios, en el trono de Dios, ¿cierto? Una presencia donde todo lo puede ser visto, donde no hay nada oculto, están en el podium para ser honrados con el premio de los vencedores por la gracia de Dios, y ellos entonan una canción diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Es decir, tu creación es magnífica, perfecta, exacta, el diseño es extraordinariamente maravilloso. Nadie puede descubrir ese misterio, solo los creyentes. Los incrédulos se atreven a pensar que todo existe por casualidad. Los creyentes decimos, tus obras son maravillosas. Dios las hizo.
desde lo más enorme o más distante de nosotros, ¿cierto? O el cosmos o lo macro, hasta lo más micro es maravilloso. ¿Sí? No solo lo macro es maravilloso. ¿Sí? Cuando uno ve, por ejemplo, imágenes de la NASA o imágenes del universo, uno se queda extasiado. ¿Sí? Es enorme, enorme, enorme. Y no puede ser descifrado por el hombre. Son millones y millones de estrellas, de satélites, de sistemas solares que el hombre no logra conocer ni descifrar. Lo único que puede decir es, no, hemos descubierto muchos sistemas o muchos satélites, además de los que ya conocían. ¿Quién es el único que los conoce todos? Dios, porque Él los creó. ¿Y saben algo más? La Biblia dice que a cada uno le tiene nombre. Y Dios conoce el nombre de cada uno. Es decir, cada satélite, cada sistema, cada estrella tiene nombre. Dios le puso nombre y le puso un propósito. Y ese nombre Dios lo conoce. ¿Eso no es maravilloso? Ellos todavía intentando descubrir si hay vida en otros planetas. Y la Biblia ya nos dice que Dios conoce todo el universo porque Él lo creó y que le dio nombre. Eso es maravilloso, pero lo micro, lo microscópico también es supremamente maravilloso. ¿Sí? ¿Cómo hay vida en partículas tan pequeñas, en átomos tan pequeños? ¿Y cómo la vida existe? ¿Cómo tienen informaciones? ¿Cómo hay realidades de vida y de herencia y genéticas que están allí implícitas en las partículas más diminutas de la materia? Eso es maravilloso. Lo único que podemos decir es grandes y maravillosas son tus obras. Recuerden que este cántico fue hecho de muchas partes del Antiguo Testamento. Es algo así como una recopilación de hechos históricos del Antiguo Testamento. Todo el material con el cual se construyó este cántico está en el Antiguo Testamento. Y el primer momento en el cual literalmente vemos de este cántico está en Éxodo capítulo 15. Lo que ellos habían visto era que el jinete y el caballo había sido sumergido en el mar. ¿Y qué cantan los creyentes? Grandes y maravillosas son tus obras. Pero ellos también recordaban los hechos de la tradición oral del pueblo de Dios que hablaban del diluvio y que hablaban de la Torre de Babel, donde se ven elementos de la naturaleza, donde se ven realidades de la creación puestas bajo el gobierno de Dios para atemorizar al hombre. Hermanos queridos, ¿quién de nosotros no le tiene miedo a la naturaleza? Terrible, ¿sí? Un río desbordado, un mar agitado, ¿sí? La naturaleza es terrorífica. El fuego, el agua, el frío, el calor, ¿sí? Una persona se va a las zonas frías y puede quedar congelada, muere de hipotermia. O si va al calor también, insolada. Terrible. Cualquier realidad de la creación es terrible, es inclemente. La creación es temeraria. No más un río, ¿sí? No más un viento, un trueno. Ahora todos los animales, las mismas plantas, todo es temerario para nosotros. Muchos de nosotros le tenemos miedo a animales muy pequeños. Un animal diminuto, aún un insecto, nos puede generar tanto miedo y tanto terror que quedamos paralizados. Decimos que las mujeres les tienen miedo a los animales, pero nosotros los hombres también, somos cobardes. Una pequeña serpiente, una araña, ¿sí? Un ratón, nos puede poner a sudar de pánico. ¿Por qué un pequeño animal nos produce tanto miedo? ¿Por qué? Porque la creación nos revela el temor de Dios. La misma creación, cada parte de la creación, cada elemento de la creación no es benéfico o benévolo con el hombre, sino que nos produce temor. Y Dios así lo hizo. Dios hizo su creación para que nos produzca miedo, pero ese miedo nos dirija ¿a quién?
al Creador, no al animal. Cuando usted le tiene miedo al animal, lo que tiene que decir, ese animal lo creó Dios. Dios existe. Porque hoy en día se habla de fobia, ¿cierto? Y cada fobia o cada miedo a un animal tiene su propia fobia o su propia categoría médica, ¿sí? Psicológica. Terrible, ¿cierto? Entonces hoy en día existen tantas fobias. La Biblia lo que dice es, Dios hizo su creación que es maravillosa, estupenda, tiene un diseño hermoso, pero revela el carácter de Dios. ¿Qué nos revela la creación? La precisión de Dios, la exactitud de Dios, la magnitud de Dios, lo maravilloso de Dios, pero también, ¿qué más nos revela la creación? El temor. O si no, váyanse a una casa a vivir solos en el campo, a ver si soportan. O no paguen la luz y quédense en tinieblas a ver si soportan las tinieblas. O váyanse a una montaña y quédense allá y hagan su dormitorio. A ver si alguien quiere vivir allá así, ¿no? Ir al mar es bueno, pero en paseo, y con buena compañía, y con buena seguridad. Pero solito en alta mar, imposible. ¿Sí? O a la cordillera, ir a explorar o a ir a hacer caminatas es bueno, pero solo en la montaña nadie se quedaría. No somos capaces, porque nos da temor. Hermanos queridos, la creación tiene un propósito en su diseño, que nos dé temor, y que ese temor nos dirija a Dios y que podamos cantar, grande y maravillosas son tus obras, ¿quién no te temerá? Hermanos queridos, esa creación tan hermosa, que no solo revela belleza y hermosura y diseño, también revela miedo. Miedo. La Biblia dice que cuando Moisés vio y el pueblo de Dios vio que el monte Sinaí humeaba, ¿qué sintieron? Miedo, terror, ¿sí? Terror. La creación en sí misma produce miedo. Job 26:14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, la orillita, el canto. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿No les ha dado miedo cuando hay un trueno fuerte? ¿O una tormenta o una lluvia interminable? Todos sentimos miedo. Dice Job, eso es solo el borde, eso es solo la pequeña orillita, es solo el decorado de la gran justicia de Dios y del temor que nos infunde Él, y la creación lo revela. Salmo 57:5 dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Recuerden que recientemente hubo una emergencia en un país oriental de unos jovencitos que se entraron por allá en una cueva a explorar y quedaron atrapados. El problema no fue que quedaron atrapados. El problema es que nadie se explica por qué en esa época del año hubo lluvia y se inundó esa caverna o ese camino. Porque los geólogos no podían explicar por qué en esa época llovía, porque normalmente no llovía en esa época. Y ellos confiadamente podían entrar y era una ruta normal de exploración, pero ellos quedaron atrapados en esa cueva porque llovió y se inundó y pues no pudieron salir. Y uno dice, imposible que haya sucedido eso cuando los geólogos podían advertir que era verano y terminó habiendo una lluvia y se inundó. ¿Qué nos muestra eso? Dios es soberano. Dios controla los tiempos y las estaciones. Por eso dice la Biblia, insensatos, necios, cuando decimos, hoy habrá verano y habrá buen sol. Ah, bueno, si saben las estaciones y los tiempos, entonces ¿por qué no saben que Dios es justo? Si pueden pararse en advertir qué va a pasar hoy y qué va a suceder hoy, entonces ¿por qué no se atreven también a decir que
que hay sentencias de juicio sobre nosotros. Salmo 139, 14, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Isaías 66, 23 dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de Jehová. Y luego Jeremías 17 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Ustedes sabían que hay plantas carnívoras también? Y que hay plantas que uno no las puede tocar porque se puede infectar, le pueden salir alergias y les puede dar fiebres y convulsiones y una cantidad de situaciones terribles. Una planta, solo con tocarla, solo con verla, con pasar cerca. ¿Por qué una planta, solo con tomarla para leña, puede causar semejante reacción en la piel y causar vómito, fiebre, diarrea, llevarlo a uno hasta la emergencia médica? ¿Por qué? Porque la creación infunde temor. Y no porque la creación sea temeraria, sino porque Dios ha impreso en su propia creación temor, terror, para que nos espantemos ante Él y temamos, pero también para que alabemos su nombre y digamos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Entonces lo primero que hacen estos creyentes en el cielo es cantar al Dios creador y diciendo, ¿quién no te temerá? Con esta creación tan vasta y con esta belleza de la creación, pero también con este pavor que nos infunde ella misma. Lo segundo que ellos van a decir es, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no podrá glorificar tu nombre? Nosotros en otra oportunidad lo habíamos dicho, que hay 3 motivos por los cuales los creyentes deben cantar. Hay 3 motivos genuinos, bíblicos, correctos, y ninguno de ellos tiene que ver con las cosas materiales. Ninguno tiene que ver con cosas que Dios nos da, o con bienes o favores temporales. El primer motivo por el cual los creyentes cantamos es porque Dios es creador. Y porque su creación es perfecta, absoluta, y Él la gobierna. Y nosotros somos parte de esa creación hermosa y segura y perfecta que dependemos de Dios. Pero el segundo motivo por los cuales los creyentes cantamos es porque Dios es redentor. A través de Jesucristo nos ha redimido, y eso es lo que dice acá este cántico. Y si ustedes lo miran ahí en el capítulo, el versículo 2, dice que cantaban el cántico de Moisés, versículo 3, y el cántico del Cordero. Es decir, los redimidos cantan el cántico del Cordero, el cántico de los redimidos. Y el cántico es, tú no solamente eres nuestro Creador, tú eres también nuestro Redentor. La segunda estrofa o el segundo motivo, la segunda razón por la cual los creyentes cantan es porque Él es nuestro Redentor. ¿Quién no te temerá? Si tú eres nuestro Redentor, Dios Todopoderoso. La segunda mención por la cual ellos dicen, grande y maravillosa son tus obras, no es solo la obra de la creación. ¿Qué otra obra es grande y maravillosa? La redención. Hermanos queridos, todo lo concerniente a la redención es maravilloso. La gente habla de las maravillas del mundo y las 7 maravillas y las han categorizado y todos los años se hacen concursos y se hacen votaciones para ver cuáles son las maravillas del mundo antiguo, las maravillas del mundo contemporáneo. ¿Sí? Entonces, según votaciones, es los lugares más maravillosos o más estupendos o con más historia o más tradición en el mundo. Pero realmente lo único maravilloso que hay en el mundo es Dios creador, que a través de su perfecta creación también dispuso todos los medios para que su Hijo viniera. Yo les pregunto, ¿no es maravilloso que Dios eligiera una virgen para ser la madre de Jesús? ¿Eso no es maravilloso? Eso no se logra explicar, ni médica, ni científica, ni históricamente.
Eso solo tiene explicación desde la fe. ¿No es maravilloso que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya sido engendrado por el Espíritu Santo? Caso único en la historia. No es un caso común, es único, extraordinario, maravilloso. ¿No es maravilloso que Jesús cumpla todas las profecías dadas de Él 4000 años antes? Nació exactamente en el día y hora indicada, en el lugar indicado, como decían las profecías. ¿No es maravilloso que la gente más humilde haya recibido la noticia de la venida del Salvador y hayan llegado a adorarle? Todo lo de Jesús es maravilloso, su nacimiento, su entorno, las circunstancias que rodearon su vida, su muerte, todo es maravilloso. Nada es casual, nada es fortuito, nada es común, todo es sobrenatural. Y el pueblo de Dios canta, grandes y maravillosas son tus obras. Ahora, ¿no es maravilloso que nos haya perdonado los pecados? Que a usted y a mí nos haya dado fe para creer en Él. ¿Eso no es maravilloso? ¿O usted creyó porque es muy inteligente? ¿O es que aquí estamos los que tenemos más cociente intelectual? ¿O los iluminados? ¿O la élite? No, acá estamos viles y menospreciados, destituidos de la gloria de Dios, hombres y mujeres pecadores, que no somos útiles para nada en este mundo, pero que Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Eso no es maravilloso? Que usted hoy pueda decir, grande eres tú, me has perdonado los pecados. Lo que los creyentes están diciendo en este cántico es, no tenemos mérito para ser salvos, tú nos salvaste porque tus obras son maravillosas. No hay ningún aporte nuestro, como mencionábamos hace un rato de movimientos arminianos y pelagianos, que ellos dicen, nosotros aportamos, nosotros hicimos un gran aporte. Algunos se atreven que ellos lo hicieron todo, los más sabiondos lo hicieron todo. Sí, los más prepotentes, dicen nosotros lo hicimos. Otros dicen, los más moderados dicen no, 50-50. Sí, ayúdate que yo te ayudaré. Dios hizo su parte y yo hice la mía. Él hizo hasta cierto punto y de ahí me tocó a mí. Otros dicen no, Dios hizo la gran parte, pero me dejó un pedacito a mí. Un pequeño porcentaje, no es mitad y mitad. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Tú no hiciste nada. Ni quisiste hacer, ni podías hacer, ni hiciste nada. Todo, absolutamente todo, concerniente a la redención, le pertenece al Señor. La salvación es 100% obra de Dios. Tú ni creíste, ni decidiste, ni sentiste, ni aceptaste. Dios lo hizo todo porque su gracia es irresistible, su llamado es eficaz y porque la salvación le pertenece al Señor. ¿No es eso maravilloso? Si tú has puesto una parte, eso no es maravilloso. Si tú pusiste un porcentaje, eso ya no es maravilloso, ya deja de ser maravilloso. Ya es tu obra la que tiene que ser premiada. Pero aquí estos cantantes, este grupo, esta coral en el cielo, dice, grande y maravillosas son tus obras, no dice son nuestras obras. No hay un trabajo compartido aquí. No hay una misión con ayuda nuestra. Dice, son tus obras, tú eres el único, nosotros cantamos solo a ti. Y nosotros por gracia y por la fe que nos has dado reconocemos tus obras, no nuestras obras. Grande y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus, no nuestros caminos. Los pronombres que se usan aquí son pronombres muy claros para definir quiénes cantan y a quién cantan y por qué lo hacen. Nosotros, salvos por gracia, cantamos solo a ti, porque son tus caminos, son tus obras, es tu nombre el que es enaltecido. Hermanos queridos, este pueblo reunido reconoce que la salvación es maravillosamente dada por Dios. Para nosotros aquí
no hay nada más maravilloso que ser llamados hijos de Dios. No hay nada más maravilloso que tener un Padre bueno, justo y eterno como Dios. Para nosotros no hay nada más maravilloso que disfrutar del perdón de nuestros pecados. Es maravilloso y por eso cantamos: grandes son tus obras y maravillosos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no reconocerá de los creyentes que Dios le ha perdonado sus pecados? ¿Habrá algún creyente verdadero que ante su palabra no se rinda? Imposible. ¿Habrá algún creyente que aún en su pecado se muestre insolente y diga: no me importan las cosas de Dios? Aún el creyente en su pecado reconoce que Dios es su Señor. Aún en su pecado. Aún en su pecado se humilla y dice: Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Porque ¿quién no te temerá si hemos sido salvados por un Dios extraordinario y por el único Señor? Grande y maravillosas son tus obras. Éxodo capítulo 15, 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando el texto dice algo maravilloso, nosotros lo entendemos distinto, porque para nosotros lo maravilloso es lo hermoso y lo estéticamente agradable a nuestra vista. Eso es lo maravilloso. ¿Sí? Una obra, una escena, un diseño perfecto, eso es lo que nos parece maravilloso. Nos quedamos ahí como extasiados viendo en una obra de arte o en un museo, o ante un gran relato histórico de una hermosura de la creación. Pero aquí maravilloso no se refiere a eso. Aquí maravilloso tiene que ver con algo que infunde miedo. Es decir, que es tan extraordinario que nos aterroriza. Es tan perfecto, tan organizado, tan hermoso, que nosotros temblamos. Porque quien está detrás de esa obra o de ese hecho no es nada más ni nada menos que nuestro Señor. Aquí se reconocen los hechos, pero se le canta al autor de los hechos. ¿Sí? Se reconocen las obras extraordinarias, pero se canta al autor de esas obras, que es el Señor. No se le rinde culto a las obras o a los hechos. Eso es importante. ¿Sí? Recuerden que hay religiones paganas que le rinden culto a los hechos históricos o a las obras de la creación y no al Creador. Y el Señor lo denuncia en Romanos capítulo 1. Dice: viendo los hechos de Dios, no se rindieron ante Dios, sino que más bien se rindieron ante las cosas creadas, aún ante cuadrúpedos y reptiles y volátiles. Y otros hicieron imágenes. Recuerden que el versículo anterior dice: estos creyentes no se rindieron ante la bestia, ni la imagen de la bestia, sino que reconocieron quién es el autor de todos esos hechos. Y le cantaron a él. Grande y maravilloso. Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Maravilloso Dios. Y luego en Apocalipsis 4:6 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor de ellos y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es maravilloso. Su santidad, su perfección, su justicia, su redención. Pero hermanos queridos, hay un tercer hecho por los cuales los creyentes cantan. Y el tercer hecho o el tercer aspecto por los cuales los creyentes cantamos es porque Dios es justo. Y noten que en este cántico se exalta mucho la justicia. Justos y verdaderos son tus caminos, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pero también implícitamente la palabra grandes y maravillosas obras implica justicia. Y también la pregunta retórica: ¿quién no te temerá? Implica
justicia. Hermanos queridos, el canto de los redimidos tiene que ver con la pregunta del quinto sello. Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta es, grande y maravillosas son tus obras, tú eres nuestro juez justo, es decir, tú eres el vengador, ¿sí? Tú eres el que vengas todas las injusticias que se hacen contra ti, pero también contra tu pueblo. Tus juicios se han o se están manifestando o se seguirán manifestando. ¿Recuerdan cuál es el preámbulo de esta canción? 7 ángeles en pie, con 7 copas o 7 tazas llenas de la ira de Dios, que se llaman o se denominan las 7 plagas. Imagínense ustedes allí cantando en pie y alrededor de ustedes o junto a ustedes 7 ángeles con 7 copas de plagas. Hay una mezcla de vidrio, agua, fuego, ¿sí? Y mientras esa escena se prepara, los creyentes cantan y dicen, tus juicios se han manifestado. ¿A qué juicios se refieren los creyentes? A la plenitud del juicio de Dios que está simbolizado aquí en el escenario a través de 7 ángeles con 7 tazones de la ira de Dios. Hermanos, eso es terrorífico. Eso es paralizante. Pero los creyentes no están paralizados, están cantando. Están diciendo, tú eres nuestro creador maravilloso, tú eres nuestro redentor soberano, pero ¿qué más eres? Eres nuestro vengador. ¿Hasta cuándo, Dios justo y poderoso, no vengarás? Tú eres juez que vengas o que pagas a cada uno según su obra. Y esto es muy extraordinario, porque el cántico es un cántico imprecatorio. No solamente es un canto creacional, espontáneo, redentivo, es un canto que llama a que Dios haga justicia y que exalte la justicia de Dios y que reconoce que también es maravilloso que Dios haga justicia. Grande y maravillosa es tu justicia, tus juicios se están acercando y es maravilloso que Dios haga justicia. Muchos dicen, es imposible que Dios sea amor y que también sea justo. Eso es imposible, es incompatible para ellos. Muchos dicen, Dios es solo amor, no nos va a juzgar. Pero ¿qué es lo que los creyentes cantan? Tú no solamente eres redentor, compasivo y bueno de tus hijos, tú también eres justo y juez y hace juicio y establece justicia. Y todo eso es perfecto y nosotros cantamos diciendo, eso también es maravilloso. Uno diría, es maravilloso que se vayan muchos al infierno. Es maravilloso que muchos reciban la inclemente ira de Dios derramada en estos 7 tazones. No, imposible. No, la Biblia dice, sí, eso es justo. Y eso es maravilloso. No es maravilloso que ellos sean destruidos. Es maravilloso que Dios sea justo y que ellos tengan que pagar porque se rebelaron contra Dios. Es maravilloso que Dios tome cuenta porque Dios nos creó para adorarle y nosotros nos rebelamos contra Él. Sin motivo. No tenemos queja contra Dios. Hace salir el sol sobre buenos y malos, que es su creación, ¿cierto? Que nos infunde temor, pero Dios la pone también a favor y al servicio del hombre, aún del impío. Dios ha mandado su mensaje para que se pregone y grabó su ley en la conciencia, de tal manera que nadie tiene excusa, de tal forma que sí es maravilloso que el impío pague, porque él tuvo evidentes noticias y nociones y testigos y testimonios de la existencia de Dios. Grande y maravillosa es tu justicia. Ahora, noten lo siguiente, los creyentes están en pie. ¿Se acuerdan cuál es la superficie en la cual están? Un mar de vidrio, un mar cristalino, una superficie transparente, translúcida. Es decir, ¿qué pueden presenciar los creyentes que están allá? ¿Qué presencian abajo?
Eso también es maravilloso. Que los creyentes estén tras el cristal, presenciando, viendo que Dios es justo, que todo lo que Él ha pregonado y lo que su pueblo ha anunciado se está cumpliendo y que nada se pasará por alto. Eso es maravilloso. Entonces a algunos le ponen sentimiento. Usted le dice, ay, pero qué triste yo ver a mi abuelita ahí. Y qué dolor ver a mis seres queridos. Hermanos, dice la Biblia, no hay dolor, estamos exaltando a Dios y es la justicia de Dios la que prevalece, no nuestros sentimientos. En vida tenemos que predicarles. En vida ellos tuvieron oportunidad y si no se arrepintieron, ¿cuál sentimiento? Dios no funciona por esos sentimientos volubles nuestros. Ay, qué tristeza, ¿qué tal que me toque verlo allá? No. Todos tenemos la misma oportunidad acá en vida. Todos tenemos la misma información. Todos tenemos una creación hermosa y temerosa que nos infunde el llamado urgente a arrepentirnos, a reconocer que Dios existe. Todos tenemos la ley de Dios grabada en la conciencia, la misma ley. Y todos tenemos el encargo de rendirnos a Dios. ¿Por qué no nos rendimos? Muchos, si no la mayoría de los hombres en la tierra han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Por qué no se arrepienten? Ustedes han escuchado a muchos de ellos la respuesta. Dicen, no, eso no es para mí. Ah, no, olvídese que yo voy a volver cristiano. Otros dicen, allá usted con su Biblia y con su Evangelio. Es decir, ¿qué hicieron ellos responsable, consciente, deliberadamente? Rechazaron, se rebelaron, resistieron, despreciaron la verdad, la pisotearon y ahora nosotros le ponemos sentimiento. No, la Biblia dice que eso también es maravilloso. Es maravilloso que Dios sea justo. Si Él no es justo, eso no es maravilloso. ¿Qué tal que nosotros por lágrimas y por manipulación lográramos que Dios cambie de opinión? Eso ya no es ni justo, ni santo, ni maravilloso. Ahí se desdibujaría todo el concepto. Pero hermanos queridos, aquí es lo que dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. Algunos dicen, es que habrá creyentes de todas las naciones. Eso es una verdad, pero no es lo que está diciendo el texto. Aquí no está diciendo que personas de todas las naciones vendrán y adorarán. Porque recuerden que la Biblia sí dice que habrá salvos de todas las tribus, las lenguas, las naciones y los pueblos. Es decir, habrá una semilla, un remanente, unos testigos de cada nación y pueblo en la presencia del Señor en esta coral celestial. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí cuando dice todas las naciones, no personas de todas las naciones, sino todas las naciones en conjunto vendrán y adorarán. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que se arrepentirán? Porque muchos dicen que al final de los tiempos todos se convertirán. Bueno, la Biblia sí dice que se convertirán en mayores apóstatas. Eso sí dice la Biblia, que la apostasía reinará y que al final de los tiempos, en lugar de haber progreso, habrá mayor abundancia de maldad y de perversión y que habrá mayor apostasía y que por eso el amor de muchos se enfriará y que reinará la impiedad y que habrá mucha más resistencia a la verdad, y eso lo vemos nosotros. No es que haya más pecado, sino que los medios y los sistemas se harán cada vez más sólidos en contra de la verdad. Hermanos queridos, aquí no está diciendo que habrá creyentes de todas las naciones. Aquí dice que todas las naciones vendrán y adorarán. ¿Y se adorarán? ¿Se convirtieron? No, ahí no está diciendo que se convirtieron. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí no está diciendo que ellos adorarán diciendo, Señor, gracias por salvarnos. Aquí lo que está diciendo es que ellos tendrán que doblegarse ante Dios. Dios los doblegará. Todas las naciones, reyes, príncipes, gobiernos, todos los sistemas, aún los más imponentes y poderosos, aún los que aquí en la justicia humana quedan impunes, aún lo que se guarda y se tapa y se esconde en los sistemas de gobierno y que los medios de comunicación y los gobiernos esconden, todo eso saldrá a la luz
y todos ellos tendrán que de rodillas decir, tú eres Dios. ¿Por qué no creímos en ti? Y eso se tipificará o se tipifica en este escenario como un acto de adoración. Porque adorar es reconocer que Dios existe. Adorar es reconocer y doblarse ante Él. ¿Qué harán estos hombres y estas mujeres en este momento? Dice, clamarán a las rocas, ocúltanos de la ira de aquel que vino, y se esconderán. Habrá alguien que podrá en ese momento de la justicia de Dios estar en pie y decir, a ver, ¿quién dijo miedo? Ninguno. Dice la Biblia, todos vendrán y se postrarán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y la iglesia canta, grandes y maravillosas son tus obras. Hermanos queridos, no debemos tenerle miedo a la justicia de Dios. Porque si usted le tiene miedo a la justicia de Dios, usted no cree en Dios. Nosotros no podemos decir, yo amo estos aspectos de Dios, pero estos otros no los amo, o no me gustan. Porque Dios es un todo. O aceptamos todo y disfrutamos todo y lo vemos como grandioso y maravilloso, o no. Pero no podemos ser dualistas. Usted no puede decir, estoy encantado con la gracia de Dios, pero le tengo un miedo a su justicia. No, la justicia de Dios también es maravillosa, tanto para nosotros como para los incrédulos. Para nosotros es correctiva, para los incrédulos es condenatoria. ¿Qué dice el cántico? Tus juicios se han manifestado. Diferente a los que cantaban debajo del altar en el quinto sello, que estaban así como lastimeros, así como lánguidos ahí suplicantes. Señor, ¿hasta cuándo? Como una especie de reclamo. Aquí están en victoria, en pie, no debajo del altar, diciendo grandes y maravillosos. ¿Quién no te temerá? ¿Habrá alguien que no se doblegue ante Dios? La Biblia dice que aún la naturaleza se doblegará, que aún los animales se doblegan ante Dios. ¿Cuánto más el hombre creado a su imagen y semejanza? Porque todos tus juicios son verdaderos y son justos. Hermanos queridos, ese día se aproxima. Está cerca. Aquí en el libro de Apocalipsis estamos ya comenzando la serie. Este es el preámbulo de la serie, donde comenzarán a caer juicios sucesivos de Dios simbolizados a través de 7 plagas, que nos muestran la plenitud del juicio de Dios sobre toda su creación y sobre los incrédulos. Mientras tanto, los creyentes en pie, cantamos y vemos el juicio que viene sobre ellos. Nosotros tenemos que presenciar eso, y eso también es maravilloso, porque la Biblia dice que nosotros reinaremos con Él y juzgaremos a las naciones. ¿Sí lo han leído? No juzgaremos como jueces, juzgaremos en el sentido de que seremos testigos oculares del juicio de Dios sobre las naciones. Y en ese sentido estaremos en el panteón o en el podium donde se establece el juicio, o alrededor del trono donde se dicta sentencia, viendo el juicio de Dios y diciendo, amén, así es, eso también es grande y maravilloso. Es decir, el que infunde miedo es Dios. Pero el miedo que nos ha infundido a nosotros es un miedo para que le temamos y le sirvamos. La pregunta es, ¿usted le tiene miedo a Dios? Ok, entonces sírvale. Si le tiene miedo, ríndase a sus pies. Si usted le tiene miedo, obedézcale. Si le tiene miedo, sepa que lo que Él dice es verdad y se cumplirá. No lo tome en poco. Porque si usted toma en poco lo que Dios dice, usted no le tiene miedo. Y por lo tanto, usted no es un hijo de Dios. Porque la Biblia dice, sea Jehová vuestro temor. ¿Sí? La Biblia dice, teman a Dios todos los hombres y todos los confines de la tierra. Y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el miedo, el terror, el espanto a Dios. Yo creo que ustedes vinieron acá porque le tienen miedo a Dios. Y dijeron, en lugar de irme a una piscina, a un centro de recreación, prefiero ir a darle gracias a Dios hoy. Pero es un miedo que produce gozo, gratitud y reverencia. No es un miedo que produce angustia. El miedo del creyente, el temor del creyente es lleno de paz y de armonía, lleno de esperanza
y de consuelo, porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Le tienen miedo? Yo también. Yo también le tengo miedo porque sé que Dios es veraz y que sus promesas se cumplen. Pero como yo le tengo miedo, todos los días le digo, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Tu creación me da testimonio, tu palabra me da testimonio, pero también la maldad de los incrédulos también da testimonio de que ellos no pueden pasar inmunes. Dios no puede ser indiferente a la maldad y al desprecio con el cual Él es sometido. Ustedes se han dado cuenta que fechas tan importantes que en el calendario se han incluido para reconocer al Señor, el mundo las ha paganizado. Porque realmente en el calendario se incluyó como el nacimiento, la celebración de la encarnación. Eso es bíblico, la encarnación. La encarnación es bíblica. Todos los detalles de la encarnación los tenemos nosotros. Pero ¿por qué la sociedad la ha paganizado y la ha vuelto una fiesta de mercado, de placer? Se le rinde culto a las fiestas, a los viajes, a la comida, a los postres, a un señor de barba blanca. Pero no hay temor. Yo estoy seguro que en la mayoría de los hogares de nuestra nación no se leyó la Biblia esta semana. Pero se celebró una fiesta que tiene que ver con verdades bíblicas. Pero no se leyó la Biblia, no se oró, no hubo perdón, no hubo reconciliación, no hubo temor. ¿Qué hubo? Fiesta y francachela. Eso nos muestra que el hombre está lejos de Dios. Porque aunque usan el nombre de Dios, ¿cierto? No le temen. Y recientemente se celebró otra fiesta que tiene que ver con un hecho bíblico, la muerte de los niños ordenada por Herodes, que es la muerte de los niños inocentes. Pero eso que es un hecho histórico real, que debiera infundirnos temor y terror, como un hombre tan patán, tan sanguinario, ordena la muerte de los niños para matar a Jesús, se volvió un día de burla, y un día de bromas, y un día de mentiras y de engaños, el día de los santos inocentes. No, es un día donde se reconoce en el calendario que se mataron niños inocentes, pero que la pretensión de este sanguinario era matar a Jesús. Pero si decimos el Día de la Madre, ese sí se celebra y se respeta. ¿Sí? El Día del Amor y la Amistad, ese sí se respeta. ¿Sí? El Día de la Raza se respeta. ¿Por qué no se respetan fechas que tienen que ver con el calendario, que están incluidas en verdades bíblicas o que están sustentadas en verdades bíblicas? ¿Por qué? Porque el hombre no le teme a Dios. Y como no le teme a Dios, pues vuelve guachafita todo lo que la Biblia dice. Y lo vuelve más bien una oportunidad para pecar más. Por eso nosotros predicamos lo que la Biblia dice: sea Jehová vuestro temor. ¿Quién no te temerá? Aquí se burlan, pero mañana, dice la Biblia, ya es tarde. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que ustedes y yo le tengamos temor a Dios. Que le tengamos temor a Dios. Y cuando nos vemos abocados a estas temporadas, pues no tenemos que huirle a las realidades, tenemos que presentar el Evangelio, tenemos que recordar lo que la Biblia dice, porque no en vano también Dios providencialmente permite que hayan estas fechas. Y nosotros como iglesia tenemos que predicar el Evangelio y reconocer que sí Jesús nació, pero no se quedó niño. Y que Jesús sí nació, pero que aún el nacimiento es un anuncio del juicio que viene. ¿Sí? Y recordarnos que todo el plan es un programa eterno para la gloria del Señor. ¿Quién dijo miedo? Pues Dios. Dios dijo miedo y usted y yo debemos temblar. Señor, gracias por tu palabra. Grande y maravillosas son tus obras. Enormes, magníficas, estupendas, extraordinarias, sublimes, majestuosas. Todas las obras, no solo la creación, también la redención es magnífica y maravillosa, pero el juicio, ¿qué decir del juicio? Es maravilloso, extraordinario, perfecto. Nadie te va a poder acusar a ti de injusticia, nadie va a poder hacer un alegato, nadie va a poder hacer una apelación ante ti, nadie podrá decir: un momento,
Tengo un argumento para apelar. Vamos a una segunda instancia, a una tercera instancia antes del fallo. Nadie, porque tu juicio es maravilloso. En primera instancia tú fallas y el fallo anticipado contra los incrédulos es condenación. El fallo anticipado para tu pueblo por tu gracia a través de tu muerte en la cruz es salvación. Lo sabemos porque tú eres justo y lo sabemos porque tu juicio es maravilloso. Ni los mejores abogados, ni los mejores bufetes de abogados podrán apelar ante el juicio tuyo contra ellos. Ninguno podrá ni siquiera atreverse a levantar la mirada. Ninguno ni siquiera se atreverá a entre líneas, entre dientes decir, así no es. Todos tendrán que postrarse ante ti. Todas las naciones, las más poderosas, las más inclementes, las que han ordenado masacres, injusticias, maldades, los que han venido contra ti, contra la ley, contra la familia, contra la vida, contra la fe, postrados tendrán que estar allí y todos tendrán que decir, tú eres Dios, tú eres. Mientras tanto tu pueblo en pie cantará, grande y maravillosa es tu justicia, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a temer, Señor. Creo que hoy tu pueblo ha perdido el horizonte en cuanto al temor. Pensamos que temer es admirar, agradecer, respetar, y olvidamos que temer es temblar ante ti. Leer tu palabra y temblar. Leer tu palabra y humillarnos delante de ti, escuchar el Evangelio y caer de rodillas diciendo, Señor, somos pecadores, por favor, auxílianos. Tomamos en poco tu palabra y ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad, humillarnos ante ti. Y hoy sea la oportunidad para decir, Señor, perdónanos, porque hemos tomado en poco tus mandamientos. Y tus hechos y tus verdades las pasamos por alto. Y a veces pensamos que como tú nos has perdonado y tu salvación ya es segura, entonces como que podemos vivir de cualquier manera. Inaudito ese pensamiento, porque tu palabra lo dice y el cántico hoy lo repite, tú eres santo y sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor. No en nuestras obras ni en nuestras fuerzas, sino en la obra perfecta que ya comenzaste y que llevarás a perfección en tus hijos. Ayúdanos, por favor, auxílianos para que vivamos para ti y para que nos arrepintamos de nuestros pecados y no los consintamos. Ayúdanos a entender que aunque somos débiles, tú estás con nosotros y no hay que temer ni al mundo, ni a la carne, ni a nuestro propio corazón, porque tú estás con nosotros. Y tú eres la razón de nuestra victoria. Gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador, Creador y Vengador, el Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.